Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la quinta edición de Diseña Forum. La mecánica de esta tarde va a ser muy similar a la de ayer. Vamos a escuchar las dos primeras ponencias y después de ellas habrá un turno de preguntas y de respuestas a los dos primeros ponentes de la tarde, de manera que desde el momento en el que tengáis preguntas podéis solicitar las tarjetas a las azafatas para que después el moderador de esta tarde sea el encargado de trasladar esas dudas e inquietudes vuestras a nuestros ponentes. Comenzamos, pues, con la primera ponencia de la tarde. Imaginaros todos ustedes, todos vosotros, sensores que viajan al espacio para poder medir los posibles efectos que tendrían tormentas solares, o sensores que entran dentro de volcanes, como ha ocurrido ya en el volcán de Nicaragua, Masaya, para predecir cuándo podría entrar en erupción, o sensores que en grandes viñedos nos señalan cuál es el estado exacto de maduración de la uva para ser recogida, o que en ciudades como en Zaragoza estos sensores nos permiten que los autobuses tengan una frecuencia mayor o menor y poder regularla. Bueno, todo esto es tecnología que en estos momentos desde la capital aragonesa está impactando en todo el mundo. Libelium ha conseguido en 10 años pasar de una plantilla de 3 personas a 70 empleados y ha sido calificada además por el Financial Times como empresa unicornio del sector tecnológico español. Ya sabéis que las empresas unicornio son aquellas que tienen un valor de mercado de $1 millón. Un dato más, Libelium fue la única empresa aragonesa con stand propio en el último Mobile World Congress. Esta tarde nuestro moderador va a ser José Ángel Castellanos, que es director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, a quien invitamos ya a subir, y nos va a presentar a la primera ponente de la tarde, a Alicia Asín. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí el acudir hoy a esta reunión, a este foro. Les agradezco mucho su presencia en esta tarde y, bueno, mi papel de moderador empieza con un gran lujo, con un gran, en este caso, honor por presentar pues, a la que llamo yo una de nuestras brillantes exalumnas de nuestra Escuela de Ingeniería. Ella es Alicia Asín, yo creo que casi todos la conocemos. Ella es CEO y cofundadora, en este caso, de la empresa Libelium. Conocemos que es una gran empresa ya, ¿verdad? Muy reconocida, desarrolladora de hardware, de sensores inalámbricos y creadora de alguna de las plataformas, en este caso, que todos bien conocemos en relación a ese concepto de Internet de las cosas. Como decía, Alicia es ingeniera en informática por la Universidad de Zaragoza, por su escuela de ingeniería en este caso, y ha enfocado su carrera en ese bueno, digamos, gran descriptor que ya empezamos todos a conocer muy bien, que es el descriptor de la Internet de las cosas, con aplicaciones en conceptos como las Smart Cities, como la agricultura inteligente. Alicia ha sido galardonada por sus méritos empresariales y de innovación tecnológica en determinados foros. Por ejemplo, la más alta distinción por su investigación en el ámbito de la arquitectura informática en San Diego en el año 2007. Es la primera mujer, o fue, debería decir, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Jóvenes Empresarios, otorgado en el año 2014 por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Y, para finalizar lo que son unas meras pinceladas de su extenso currículum, simplemente decir que el pasado mes de octubre fue reconocida con la marca España, lo cual es un orgullo para todos nosotros, como una española con talento, con talento y diría yo también con iniciativa, con creatividad, que lógicamente es algo que se va a poner de manifiesto a lo largo de esta tarde. Pediría a todos que recibiéramos a Alicia pues, con un fuerte aplauso, por favor. Alicia. Muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes a todos. Yo he venido a hablar de Internet de las cosas y de cómo eso puede influir en nuevos procesos de diseño, ¿no? Porque, bueno, preguntaba ahí quién ha venido hoy a ver este foro, ¿no? Entonces voy a intentar dar unas pinceladas de lo que es aplicar estas nuevas tecnologías
a diseñar nuevos productos y nuevos procesos, e incluso del proceso creativo que hemos tenido nosotros a la hora de diseñar estos nuevos productos y cómo hemos ido iterando con los clientes, con los usuarios, en diferentes formas. Si hablamos de lo que es el Internet de las cosas, lo decían muy bien en la presentación, al final estamos hablando de esta multiconectividad con Internet de cualquier objeto que podamos pensar, ¿no? Desde un viñedo, un coche, nuestras fábricas, nosotros mismos. ¿Y todo eso para qué? Pues para poder hacer nuestras ciudades más cómodas, más vivibles, optimizar nuestros costes, mejorar el medio ambiente e incluso mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Para eso, como esta transparencia se queda un poco estática, tenemos un vídeo que, si me ponen mis compañeros. Perfecto. Para que nos hagamos una mejor idea de qué es el Internet de las cosas y qué proyectos estamos haciendo. Gracias. Bueno, pues retomando la presentación de este es el marco de la tecnología, este es la parte técnica de nuestro producto, con lo que nosotros estamos trabajando. Y lo que voy a hacer va a ser describir a través de 4 casos prácticos en 3 sectores diferentes, las ciudades, la industria 4.0 y la e-salud, la salud conectada, explicar cómo hemos cómo hemos intentado hacer un proceso de diseño con esta tecnología. En primer lugar, comienzo acercando a lo que es la base del producto. En nuestro caso, lo que nosotros nos dedicamos a hacer son precisamente esos sensores inalámbricos que conectan cualquier tipo de sensor y a través de cualquier protocolo de comunicación se pueden conectar a Internet, a cualquier sistema informático. Es algo que vemos aquí resumido. Nosotros solemos decir que la plataforma que hemos diseñado es como si fuera un montón de piezas de puzzle que interactúan de diferentes maneras y que al final logran resolver este gran problema de interoperabilidad que se crea cuando tienes que lidiar con múltiples tecnologías de diferentes índoles. Dentro de la cadena de valor de lo que es el proceso
de diseño de una solución relacionada con Internet de las cosas, podríamos decir que tenemos la parte de los sensores y la parte hardware, la parte física. Al final tiene que haber un dispositivo inalámbrico, una parte para poder programarlo y poder interactuar y decirle qué queremos que haga, un concentrador que lo envíe a Internet, y después es donde tenemos el servicio. Y ahí es donde se nos abren todas las posibilidades de qué queremos hacer con esos datos. Queremos controlar un coste, queremos generar alertas, queremos monetizar esa información. ¿Qué queremos hacer? Como primer ejemplo, vamos a hablar de las Smart Cities. Y aquí voy a exponer dos casos. Las Smart Cities son probablemente uno de los mayores mercados crecientes en este momento. Veis que las cifras de inversión para 2020 son absolutamente desorbitadas y las oportunidades van a ser infinitas. Dentro de lo que es una Smart City, que al final es un concepto que depende de quién te lo cuente, parece que significa una cosa diferente. Nosotros, de nuevo, nos centramos en lo que es qué pueden hacer los dispositivos conectados por los ciudadanos y por la gestión de la ciudad. Y en ese aspecto tenemos un caso que hemos hecho recientemente en la ciudad de Glasgow, en el cual lo que se ha hecho es crear una red medioambiental con la particularidad de que es móvil, que es algo novedoso en el sentido de que tecnología medioambiental para poder controlar esos niveles de contaminación ya es algo que exista, pero el hecho de optimizar el número de recursos a emplear, colocándolos en vehículos para poder utilizarlos en una red móvil, es algo que sí que es novedoso. Y respecto a la parte más de lo que es el proceso de diseño, que es lo que creo que más nos interesa aquí, voy a destacar dos cosas sobre este proyecto. Nosotros llevamos 10 años, creo que esto no lo había dicho, y como os podéis imaginar, el producto ha cambiado muchísimo, muchísimo desde el principio de su concepción. Concretamente, cuando nosotros comenzábamos, concebíamos las redes de sensores, esto que ahora se conoce como Internet de las cosas, como dispositivos que fueran capaces de enviar poquitos trozos de información cada un determinado tiempo. En ningún caso flujos de datos grandes y muchísimo menos de una manera constante. La primera vez que nos enfrentamos con que los usuarios y los clientes tienden a utilizar la tecnología de maneras que tú no has pensado fue en un proyecto muy similar a este, que es el proyecto que han mencionado en la presentación, de controlar condiciones ambientales con sensores en autobuses, que es, por cierto, en Serbia, no en Zaragoza, por desgracia. Y nosotros, por aquel entonces, el modo de conectividad que teníamos disponible para largo alcance era GPRS. Y bueno, pues como ingenieros, la solución técnica es, bueno, GPRS es una tecnología de largo alcance, no consume excesivamente niveles de batería y, bueno, total, para enviar cada 5 minutos un mensajito muy pequeño es más que suficiente. Y nuestro cliente nos requería 3G. Nosotros decíamos, ¿pero para qué? ¿Para qué queréis 3G en una red de sensores si es algo que va a estar alimentado por una batería y demás, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente no teníamos disponible un módulo de 3G por aquel entonces, lo instalaron en los autobuses y, bueno, lo que sucedió es que continuamente, como estaban intentando mandar información de una manera constante, conforme el autobús se iba mandando, que se iba moviendo, querían crear un mapa en tiempo real. Lo que sucedía es que pues, la tecnología GPRS no está preparada para eso y se desconectaba continuamente. Bueno, ahí fue cuando nos convencimos de que realmente no se trata de lo que nosotros pensemos, sino de al final lo que tu cliente y el usuario de esa tecnología va a acabar usando. Como resultado, integramos un módulo de 3G y 6 años después
cuando han querido replicar un proyecto similar en Glasgow, pues este problema no ha sido tal. El otro aspecto que quiero destacar de este proyecto, que también ha sido una evolución del proceso, del producto de la que se han beneficiado, es en el tema de los sensores, de la propia parte del propio extremo que se dedica a tomar las medidas de esa contaminación. Cuando nosotros comenzamos hace 10 años, los sensores que se demandaban eran sensores muy, muy baratos, que consumieran poca batería, lógicamente, porque van en dispositivos que son autónomos. Y la precisión no era un requisito de la solución. Rara vez estaba dentro de los requisitos que nuestros clientes nos pedían. ¿Qué ha sucedido? Que a medida que el producto, que esta tecnología del Internet de las Cosas ha pasado de ser algo que utilizaban en los departamentos de IT a algo que de verdad los usuarios finales a los que va orientada esta tecnología han empezado a utilizarlo, empezamos a recibir todo el feedback de estos sensores no tienen la precisión que se requiere, esta aplicación no puede estar completa si no dais unas medidas en esta particularidad métrica y demás. Y como resultado, de nuevo, hicimos un upgrade de este producto haciendo que pudiera tener estas características. El segundo caso que voy a contar relacionado con Smart Cities va más en la línea del diseño colaborativo. Si os acordáis todos, en 2011 hubo un tsunami en Japón y como resultado hubo una fuga de radiación nuclear en la central de Fukushima, lo cual pues, bueno, derivó en un montón de pérdidas humanas, medioambientales y económicas. Y recuerdo que por aquellos días pues claro, desde el punto de vista, todo el mundo estábamos conmocionados con lo que le estaba sucediendo allí y desde el punto de vista de una empresa fabricante de sensores, lo que nos planteamos fue proporcionar las herramientas no para que empresas, medios o gobiernos pudieran medir por sí mismos los niveles de radiación, sino para que cualquiera pudiera acceder a esa información. Porque cuando lo que está pasando es un desastre natural y te está pasando a ti, quieres saber a ciencia cierta, quieres tener la seguridad de poder medir por ti mismo y no tener que confiar en lo que un tercero te está contando. Así que decidimos crear una placa para medir radiación nuclear que se comunicara de manera inalámbrica, con lo cual se pudiera dejar o incluso lanzar a un sitio sospechoso de estar infectado sin tener que ir físicamente a colocarlo. Y fue un diseño que tuvimos que hacer en menos de 3 semanas, porque claro, lo que tienen estos eventos es que tienen una gran urgencia. Así que por primera vez, como nosotros sabemos de electrónica, sabemos de sensores, pero no teníamos ni idea de radiación. No teníamos absolutamente ni idea. ¿Qué hicimos? Pues a través de plataformas de diseño colaborativo posteamos que queríamos hacer esta iniciativa. Y fue una experiencia muy buena en el sentido de que tuvimos desde expertos que nos recomendaron qué sensores utilizar y cuáles no, cuáles iban a ser más accesibles para conseguir piezas de repuesto si al usuario se le rompían, gente que nos ayudaba a interpretar los datos y a añadir correcciones dentro de la electrónica, incluso otras empresas que se ofrecían a donar pequeñas partes del dispositivo para que todo aquello pudiera salir cuanto antes. Y el resultado es que yo considero que fue todo un éxito, pero no porque nosotros consiguiéramos movilizar esa parte del diseño y tener un producto en tan solo 3 semanas, sino porque en apenas 6 semanas de que todo aquello hubiera empezado, nos encontramos con que todo el mundo que había recibido uno de estos dispositivos estaba posteando en Internet, en una plataforma libre,
los datos de radiación, de tal manera que estaban manteniendo una red de datos sobre los niveles de radiación de manera totalmente independiente, ajena a las informaciones que podía dar la propia central o los medios de comunicación, y bueno, con un mecanismo de supervisión sobre la información muy similar al que podamos ver, por ejemplo, en Wikipedia, ¿no? Cuando ninguno es el owner de la información, ninguno es el propietario o el responsable directo, sino que todos vigilamos y podemos decir este dato no es preciso, tenemos una experiencia muy, muy interesante. Cambiamos ahora de tema y voy a hablar del otro gran macrosector que está en desarrollo en estos momentos, que es la industria 4.0. De nuevo, tenemos increíbles números, increíbles cifras y tendencias que hablan del gran potencial que tiene la industria 4.0. Y claro, cuando a mí me preguntan qué es la industria 4.0, hay mucha gente que lo que tiene es el concepto de los sistemas de captación de datos de sensores sin más, ¿no? Y dicen, pero si es que esto ha existido desde hace 30 años. Pues todas las fábricas tenían robots, todas las máquinas siempre han tenido sensores que puedan decir cuando fallan, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo novedoso? Bueno, pues en este caso de estudio tenemos un ejemplo muy, muy bueno. El cliente es una empresa de aquí, de Zaragoza, Polibol, que lo que quería era hacer algo muy, muy específico. Había, dentro de su proceso de fabricación, se dedican a la impresión de bobinas de aluminio para alimentación y salud. Querían monitorizar en una pieza muy concreta de una máquina si la temperatura que allí había era constante o no. Un problema muy, muy clásico de industria conectada. Bueno, estuvimos hablando con ellos, estuvimos conociendo el proceso y a lo largo de todo lo que fue el proceso de captación de requisitos por parte del cliente, lo que nos dimos cuenta es que había muchas otras cosas que podían aprovechar. Es decir, una factoría 4.0 es mucho más que conectar las máquinas a sensores y conectar los sensores a Internet. Eso, como ya decía, eso ya estaba de antes. Pero cuando estamos hablando de poder meter por primera vez sensores para que luego controlen las condiciones de almacenamiento de los productos que se han fabricado, las condiciones ambientales de los propios trabajadores en cuanto a ruido, en cuanto a temperatura, de cara a todo el tema de prevención de riesgos laborales, y también el poder monitorizar el impacto medioambiental que ese proceso productivo tiene, estamos hablando de que para nosotros es siempre el mismo paradigma, un sensor que cambia y va a medir emisiones de contaminación o temperatura, ruido o una temperatura dentro de una máquina, pero para la visión de la dirección de la fábrica es una nueva dimensión totalmente, porque por primera vez están teniendo una visión mucho más global, no solo del proceso productivo, sino de todo lo que está pasando en la fábrica. Y eso es lo que a mí me gusta explicar como industria 4.0, es decir, ir mucho más allá de las máquinas y hacer que esos indicadores lleguen a la dirección de la empresa. Y por último, hablamos de salud conectada. Y este es también otro de los... Hemos elegido este sector porque, de nuevo, es otro de esos macrosectores que esperamos que se revolucionen y que además necesitamos que se revolucionen, porque la cantidad de los costes que se generan en sanidad, en los cuidados de pacientes que son crónicos, unidos a los problemas de poder dar una atención sanitaria a personas que están en zonas de difícil acceso, hacen que esto ya no sea una cuestión de poder tener fábricas más eficientes, ¿no? Sino se convierte en una necesidad totalmente crucial para todos nosotros.
El primer caso el caso de estudio que aquí presento comenzó hace varios años y comenzó con un prototipo muchísimo anterior a lo que estáis viendo en pantalla. Como fabricantes de sensores, pues ¿por qué no? Un día nos dedicamos a experimentar con sensores de salud, si para nosotros es lo mismo, ¿no? Para nosotros da igual qué tipo de sensor conectemos y conectemos a Internet. Y lo único que hacíamos característico es que por primera vez estábamos haciendo una tecnología que normalmente es carísima e inaccesible, estábamos haciendo que fuese alcanzable para muchísima gente, para muchísimos desarrolladores que tenían en la cabeza una solución, pero que simplemente no la podían probar porque no tenían un equipamiento barato, por decirlo rápidamente, con el que poder testearlo. Es decir, la inversión de equivocarse era muy, muy grande. Así que uno de los primeros proyectos que se hicieron está relacionado con la detección de neumonía en recién nacidos en África. Yo antes de que hiciéramos este proyecto no sabía que la neumonía mata al año a más niños que el SIDA y la malaria juntos. O sea, si cada uno de esos dos problemas son increíbles, imaginaos las dos cosas juntas, aún hay más niños que mueran de neumonía. Y conocimos a un inventor, se llama Michael Script, que a través de una ONG en Boston estaba intentando mejorar el proceso de detección. En África, la tecnología punta que tienen para poder detectar este tipo de síntomas tempranos de neumonía es contar cuentas. Ven como el recién nacido está respirando y cada vez que respira, pues como si tuvieran un rosario en las manos, cuentan una bolita. Eso no es preciso, el margen de error es increíble y aparte dependes de que haya una persona monitorizando a ese bebé 100% del tiempo. Así que esta persona utilizó nuestra tecnología no solo para prototipar un dispositivo, que es el que veis aquí, para poder medir y contar el número de respiraciones que tenían esos bebés, sino que lo pudo utilizar para poder obtener la financiación con la que finalmente construyó esos prototipos. Es decir, utilizó nuestra tecnología para poder hacer ese imprescindible prototipo que tienes que hacer para ir a un grupo inversor, para ir a una organización no gubernamental o una organización gubernamental y poder alcanzar toda esa financiación. 5 años después, mejoramos el proceso, mejoramos el producto. Nos dimos cuenta de que nuestro producto era demasiado orientado a ingenieros, demasiado orientado a gente que lo programase y muy poco dispuesto para ser usado. Y tenéis este cambio, que ya no es una placa electrónica como la que veíamos aquí, sino un dispositivo mucho más amigable de tocar y que además, por primera vez, incluye visualización de estos datos en Internet o en el teléfono móvil, que esto para nosotros ha sido un gran salto. Por primera vez hemos pasado de hacer solo hardware a hacer también software. A día de hoy, este dispositivo se está utilizando en varios proyectos, en varias fases de prueba, y uno de ellos que me gusta mucho es en República Dominicana. También está relacionado con bebés, pero en este caso con embarazadas, y lo que están haciendo es utilizar este dispositivo para medir continuamente la tensión de las embarazadas. Es algo, el riesgo de eclampsia, de tensión muy, muy alta antes del parto, es algo muy peligroso, tanto para el bebé como para la madre, y a día de hoy os sorprenderíais de saber que no es que estén utilizando para eso cuentas como estaban utilizando para contar las respiraciones en África, pero no tienen una manera de estar monitorizando eso de manera continua, los dispositivos son limitados, dependen de que haya una persona
de que haya un personal médico siempre con esa persona para poder medirlo, y esto es un gran avance. Por último, solo quiero comentar que desde el punto de vista de la tecnología, nosotros somos ingenieros, muchas veces el problema, y a lo mejor mientras iba hablando lo estabais pensando, ¿no? Han salido un montón de tecnologías diferentes en los casos de estudio. Yo no he querido meterme a discutir las diferencias entre ellas, no creo que esto sea el foro. Diferentes empresas que hacen software, diferentes sensores, y nos damos de bruces con algo que es una gran barrera en las nuevas tecnologías, que es muchas veces la fragmentación, y que los ingenieros tienden a pensar que hacen una tecnología y se olvidan totalmente de que hay que hacer un producto. Y esta es la última iniciativa, este IoT Marketplace es la última iniciativa que nosotros hemos hecho. La idea ha sido tratar de paquetizar y productizar todas aquellas infinitas posibilidades de conectividad que tenemos, digamos que en cajas de cartón con los dispositivos exactos que necesitas para que funcionen pues, out of the box, totalmente, ¿no? Darnos cuenta de que el mercado necesita un producto que utilizar y no una tecnología con la que jugar y hacer pruebas, es algo que hoy es totalmente evidente, pero que, bueno, a nosotros nos ha costado 10 años poder llegar hasta este punto, de tener también el impulso para paquetizar con tantos partners como estáis viendo en la transparencia y conseguir poner de acuerdo a tantas empresas para crear productos multiempresa, ¿no? Que es otro de los grandes retos del siglo XXI. Nada más. Podéis hacer vuestras preguntas al final y, si no, por Twitter podéis encontrarnos también. Muchas gracias. Quédate si quieres aquí.